Shalom Haverim, Bruchim Abaim, a Torah Kabbalah, su punto de encuentro. En pocos días entramos al mes de Tishrei. Por ello, en este programa deseo hablar sobre el trabajo espiritual que efectuamos en el mes de Tishrei, por intermedio de todas las festividades de este mes, es decir, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shmini Atzeret y Simchat Torah. Este programa deseo dedicar para la elevación del alma de mi tío Yosef Bar David Berachel, que falleció la semana pasada. Cualquier persona que desea dedicar estos programas para la elevación del alma de un ser querido, por favor, mándame un email al info@isaacchocron.es. También cualquier persona que desea este material puede solicitarlo por info@isaacchocron.es. Dicen nuestros sabios que cada vez que deseamos efectuar un cambio, por ejemplo, si deseamos construir un nuevo nivel espiritual, una nueva existencia, lo efectuamos por medio de 3 procesos. El primer proceso es el pensamiento, que en hebreo se traduce Mashava. El segundo proceso es el habla, que en hebreo se traduce como Dibur. Y el tercer proceso es la acción, que en hebreo se traduce Maaseh. También el orden de las festividades del mes de Tishrei lo efectuamos por intermedio de estos 3 procesos. En Rosh Hashanah, el trabajo espiritual que efectuamos es con el pensamiento. Ahí definimos qué nivel queremos alcanzar durante el año. Y por ello, en estos días, tomamos las decisiones que deseamos efectuar en el nuevo año. Es decir, en Rosh Hashanah hacemos el análisis de nuestra vida. Hacemos el análisis que ha sido mi vida el año pasado, en qué deseo cambiar y en qué deseo corregir. Y también hago el análisis qué nuevos logros deseo tener el próximo año. Y todo este proceso lo hago con el pensamiento. Vamos a ver que Rosh Hashanah está relacionado con este proceso del pensamiento. La misma palabra Rosh Hashanah, que se traduce generalmente como Año Nuevo, nos insinúa sobre el proceso de este día. La palabra Rosh, que se traduce generalmente como inicio, también significa y se traduce como cabeza. La palabra Shana, que literalmente se traduce como año, proviene del vocablo Shinui, que significa cambio. Por lo tanto, el verdadero significado para este día es cambio en la cabeza, es decir, cambio en el pensamiento, cambio en el análisis de qué quiero ser en el próximo año. Y así como entendemos que en la cabeza se ubican las facultades superiores del ser humano, donde se toman las decisiones que afectan de un modo u otro al cuerpo. Por ello en Rosh Hashanah efectuamos el trabajo espiritual con el pensamiento, en donde definimos cuál es nuestro objetivo para el próximo año. Es decir, en Rosh Hashanah tomamos decisiones por medio del pensamiento, cuáles son los objetivos que queremos alcanzar en este año. El gran cabalista Rabbi Yehuda Shlag, en su introducción al libro del Zohar, nos explica que la voluntad se encuentra por encima del pensamiento. Es decir, que cuando el hombre piensa, no hace más que articular y darle la forma mental a su voluntad y deseo. Muchas personas preguntan, ¿qué viene primero? ¿La voluntad y después viene el pensamiento?
o viene el pensamiento y después viene la voluntad? ¿Quién articula quién? Y aquí le doy la respuesta. La voluntad es el inicio y la voluntad hace articular al pensamiento. De acuerdo a la percepción judía de la realidad, el pensamiento no es causa, sino consecuencia. Es decir, el pensamiento es una consecuencia de la voluntad y del deseo. El acto de pensar es el resultado, como intelectualizamos y percibimos nuestra voluntad y deseo. Hemos dicho que el trabajo espiritual del pensamiento se efectúa en Rosh Hashanah. Entonces, ¿cuándo hacemos el trabajo espiritual de la voluntad y anhelo de donde se emana el pensamiento? Es decir, si Rosh Hashanah es el pensamiento, ¿cuándo activamos este proceso del deseo? El periodo que corresponde al trabajo espiritual de la voluntad y anhelo es el periodo del mes de Elul, en este mes que acaba de terminar. Por ello, el periodo de Elul es denominado Et Ratzon, que literalmente traducimos periodo de deseo. Es decir, que durante el Jodesh de Elul, durante el mes de Elul, activamos el proceso del deseo y la voluntad. Y en el mes de Tishrei, es decir, en Rosh Hashanah, activamos el proceso del pensamiento. En este periodo, en primer lugar, efectuamos el trabajo espiritual en comparar nuestro deseo con el deseo del Creador. Y en segundo lugar, efectuamos el trabajo espiritual en refinar el atributo de nuestro deseo para que tenga el mismo atributo del deseo del Creador, a fin que podamos llegar a Rosh Hashanah con el pensamiento correcto. Aquí viene la pregunta: ¿qué tipo de deseo tengo que tener en el mes de Elul? Y aquí viene la respuesta. Aquí tengo que comparar si mi deseo es similar al deseo al Creador, si mi deseo tiene una diferencia con el deseo del Creador. Y una vez que he comparado y he chequeado, veo que hay una diferencia. Y entonces intento sincronizar mi deseo con el deseo del Creador. Y ese trabajo espiritual es lo que efectuamos en el mes de Elul. Sincronizar mi deseo con el deseo del Creador, para llegar entonces a Rosh Hashanah con el pensamiento correcto. Después del proceso de pensamiento viene el proceso del habla, en donde la persona exterioriza el pensamiento correcto por medio del habla correcto. Es decir, posterior a que decidió en Rosh Hashanah cómo desea que su año sea, entonces él lo solicita por medio de la oración y por ello efectúa la corrección sobre la boca. Es decir, el siguiente proceso es el proceso del habla. Una vez que tuvo el pensamiento correcto, por medio de la boca, por medio del habla, solicita que se le conceda lo que él ha pensado y ha deseado en mes de Elul y Tishrei y Rosh Hashanah. La corrección en este día consiste, por un lado, que la persona no ingiere ni comida ni bebida, y por otro lado, solicita perdón y efectúa el rezo. Y es el trabajo espiritual que efectuamos en el día de Yom Kippur. Entonces vemos que en Yom Kippur efectuamos el trabajo espiritual con el habla. En Rosh Hashanah hicimos con el pensamiento y en mes de Elul hicimos con el deseo. Después que efectuamos las fases del pensamiento y habla representados en las festividades de Rosh Hashanah, llega el periodo de implementar todo lo que hemos planificado y solicitado. Sukkot es denominado
el tiempo de acción. Zman Maase. Es decir, una vez que en el Lul hemos deseado, Rosh Hashanah hemos pensado, el Yom Kippur hemos hablado, la acción, la fuerza de la acción proviene en Sukkot. La recepción de la abundancia en acción la recibe el hombre cuando se sienta en la Sukkah con alegría por un periodo de 7 días hasta la festividad de Simchat Torah. Es decir, la persona recibe el shefa, la abundancia, la energía de la acción cuando la persona se sienta en la Sukkah. En Israel 7 días y fuera de Israel 8 días, pero debe de hacerlo con alegría. Todas las 3 fases que unen las 3 festividades del mes de Tishrei, desde Rosh Hashanah hasta Shemini Atzeret, duran 21 días. Todos esos días la persona debe vivirlo con alegría, como dice el versículo Vaita Sameach. Es decir, todo este periodo del pensamiento, habla y acción que duran 21 días y fuera de Israel 22 días, tiene que la persona de efectuarlo con alegría. Después vemos la importancia de la alegría, como dice Vaita Sameach. Y eso también está insinuado en este versículo, ¿ok? La palabra en hebreo Ach equivale en Gimatria 21. Ale vale 1, Jaf vale 20. Obviamente 20 más 1 son 21. Insinuando a estos 21 días que corresponde desde Rosh Hashanah hasta Shemini Atzeret. Por ello es recomendable ayudar a la persona para que cambien en verdad e inicien de nuevo sin las limitaciones que le fijan en las 4 paredes. ¿Por qué tiene que estar alegre en Sukkot? La alegría es una señal del convenio con el Creador para adquirir sus propiedades. Entre Rosh Hashanah y Simchat Torah tenemos 21 días de un nuevo inicio, de un nuevo nacimiento. Una persona nueva emerge de acuerdo a su punto de vista, sus luces interiores y luces circundantes. Estos días en que los cielos están abiertos y todo es establecido de nuevo. Un nuevo potencial se despierta y es el tiempo de crecimiento, aunque su inicio se efectuará en el invierno, como veremos más adelante. ¿Qué significa la luz interior? La luz interior es la luz que ilumina dentro de la persona, cuya expresión es la inteligencia, sentimiento del cuerpo. La luz interior causa tranquilidad en la persona. La persona siente que sus carencias están llenándose. La luz interior lo recibimos por medio de los movimientos que efectuamos con los lulavim. La luz circundante es la luz que pertenece a la persona desde el punto de vista de su raíz espiritual, es decir, es su potencial. Sin embargo, no le puede recibir debido a que sus vasijas espirituales no están refinadas, es decir, la luz circundante está alrededor de la persona, es el potencial que tiene la persona, pero no lo puede recibir, no puede ser luz interior porque su vasija de recibir esta luz no está preparada. Y tenemos que prepararnos esta vasija para poder recibir la luz circundante. La luz circundante causa el movimiento de la persona, en el sentir que aún le falta cosas por descubrir. Cuando la persona está relacionada con su luz circundante, se ve a la persona con motivación para efectuar el cambio. Es decir, cuando la persona se relaciona con su propia luz circundante, que no está dentro, sino alrededor de él, su potencial, entonces cuando vemos que la persona está motivado para efectuar los cambios.
Rav Ashlag dice en la introducción de los 10 Sefirot que el estudio de la Kabbalah activa las luces circundantes del alma de la persona. Y en Kabbalah existen infinitos temas de estudios. Es decir, una de manera de poder activar nuestras luces circundantes es por medio del estudio de la Torah. Por ello siempre existen luces circundantes que activan los deseos ocultos de la persona. La mayoría de las personas no conocen su potencial espiritual. Existen varias cosas que unen a las personas con las luces circundantes que poseen. Uno de los factores es sentarse en la sukkah a estudiar. Esto genera la posibilidad de que la persona exprese grandes cambios y el nacimiento renovado de la persona año tras año. Para que la persona experimente este nacimiento renovado tras cumplir las 3 fases anteriores explicadas, se ha ordenado que salgamos y abandonamos nuestra casa habitual y que residamos por 7 días en la Sukkah y fuera de Israel 8 días. Se midiat keva beshev bedirat aray. De la misma manera que la persona cambia cuando efectúa cualquier variación en su costumbre, no es posible que la persona persista en los mismos hábitos que ha adquirido hasta entonces. La decisión es cambiar, por ello tiene que salir, y por ello la base de la salida de su hogar en Sukkot por 7 días para comer y dormir dentro de la Sukkah es la que efectúa que se desconecte de la rutina cómoda que poseía. Es decir, después que la persona deseó el mes de Elul el cambio que desea tener, lo sintonizó con el deseo del Creador. En Rosh Hashanah tuvo el pensamiento, articuló ese proceso a través de su pensamiento. En Yom Kippur, por la palabra, deseó, oró, hizo el ayuno. En Sukkot nos viene este potencial para la acción. De poder accionar estos cambios, tenemos que desconectarnos de nuestros pasados. No podemos mantener en la misma rutina y solicitar cambio. Tenemos que desconectarnos de nuestra rutina. Y ese significado y ese trabajo espiritual que hacemos en Sukkot, cuando salimos de nuestra casa habitual, 4 paredes fijas, y vamos hacia la Sukkah. La Torah nos dice que la decisión es salir y desconectarse. Ahorita viene la siguiente pregunta: ¿por qué justamente en una Sukkah? Podemos desconectarnos de otra manera. Los sabios de la sabiduría de la Kabbalah nos revelan que la palabra tze, que traducimos como salir de nuestra habitación, posee el mismo valor numérico que la Sukkah. El valor numérico es 91. Es decir, la palabra tze y Sukkah tienen el mismo valor en Gematria. Es decir, que la Sukkah nos insinúa que para desconectarnos de nuestra rutina, tenemos que hacerlo por medio de la Sukkah. La persona tiene que salir y desconectarse de la vida que ha tenido hasta este momento, a fin de poder ascender un nivel. La salida y desconexión debe de efectuarse con el atributo de alegría. Lo que quiero matizarle aquí es que cuando nosotros salimos y desconectamos de nuestra rutina, tenemos que hacer todo este proceso con alegría. Vamos a explicar por qué es tan importante efectuar todo este proceso que hemos dicho, desde el deseo, pensamiento, habla y acción. Todo este proceso tenemos que hacerlo con alegría. La persona que decide sobre la abundancia y la vitalidad suprema en que va a recibir con alegría, el cual lo efectuó en Rosh Hashanah, lo recibirá en Sukkot. Sin embargo,
la persona que no está plena y feliz con el cambio que ha decidido tomar, entonces no recibirá la abundancia. Es decir, la persona que hizo el trabajo espiritual desde el Jodesh Elul con el deseo, en Rosh Hashanah con el pensamiento, en Yom Kippur con el habla, lo recibirá en Sukkot, pero con una condición, que todo este proceso lo efectuó con alegría, que esté alegre y pleno con los cambios que va a tomar. Nótese que la palabra en hebreo pensamiento, mashava, que dijimos que es el trabajo espiritual que hacemos en Rosh Hashanah, tiene la misma letra que simcha, alegría. Es decir, aquí les señalo, mashava besimcha, tiene la misma palabra. Por lo tanto, el pensamiento, los cambios que hemos hecho con nuestro pensamiento, debemos de hacerlo con las alegrías y plenitud, que este cambio es bien para nosotros. Porque el atributo de alegría es un atributo de conexión con el Creador. Después de Sukkot viene entonces inmediatamente Simchat Torah, es decir, tenemos los 8 días en la Golá, en Israel 7 días en Sukkot, y el día siguiente es Simchat Torah. ¿Qué significa Simchat Torah en términos espirituales? En términos espirituales, Simchat Torah es el periodo donde se inicia el periodo de la siembra. También justamente en ese día solicitamos en la Midá sobre la lluvia. Vamos a ver qué significa la lluvia o la siembra de punto de vista espiritual. Ahí sembramos todo el trabajo espiritual que hemos preparado en mes de Tishrei. Es decir, en Simchat Torah hacemos el trabajo espiritual, que vamos a sembrar todo ese trabajo espiritual que hemos hecho con el deseo, pensamiento, palabra y acción. Con esto generamos la semilla y entonces lo sembramos en la tierra para que se geste. En este periodo almacenamos todas las luces y abundancia que corresponde a nuestro trabajo espiritual, efectuado con el deseo, pensamiento y habla y la acción. En Simchat Torah entramos a la fase de gestación espiritual. Es decir, que lo que hacemos en Simchat Torah, entramos en una nueva fase, un nuevo proceso, que es la gestación de esta semilla, el cual hemos deseado, pensado, hablado y accionado durante la festividad de Elul, Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot y ahora Simchat Torah. ¿Cuándo ocurre el nacimiento de esta gestación que hemos puesto? El nacimiento ocurre en el mes de Nisan, después de 7 meses de gestación. Es decir, es 7 mesinos. Grandes sabios nacen después de 7 meses de gestación, como es el caso de Moisés Rabbeinu. El periodo de invierno es el periodo de la interiorización, es el desarrollo de la semilla que se oculta al ojo humano, el cual se efectúa debajo de la tierra, y eso es para que la bendición permanezca en todo el proceso de gestación y se desarrolle. En este periodo procuramos mantenerlo oculto del ojo humano, a fin que lo que fue bendecido se multiplique. De la misma manera que el periodo de interiorización sea fuerte e intenso, así la fuerza de brote será más fuerte e intenso. Y entonces ocurrirá la siguiente fase. ¿Cuál es la siguiente fase? La fase de salida de Egipto, que representa la fase de nacimiento. Es decir, empieza lo que celebramos, la salida de Egipto, es el brote de esta semilla que ha sido gestada durante 7 meses. El Rav Schilberger nos enseña que la festividad de Hanukkah ya empezamos a ver el resultado de la siembra que efectuamos en el mes de Tishrei. Es decir, empezamos a sentirlo y percibirlo en la festividad de Hanukkah. Análogamente a la mujer en gestación, en la que descubrimos
el desarrollo del feto a partir del tercer mes. Es decir, Hanukkah representa el tercer mes. Por lo tanto, de la misma manera que el feto, el embrión, empieza a descubrirse, a detallarse durante el tercer mes, de la misma manera, esta semilla que hemos gestado durante 7 meses, empezamos a sentir sus influencias en el tercer mes, que es Hanukkah. Por lo tanto, de acuerdo a la Kabbalah, los días de Hanukkah representan la finalización del periodo de Teshuvah, arrepentimiento, que se inició este proceso en mes de Elul. Como estudiamos anteriormente, las etapas del juicio se dividen en 4 fases importantes. Y aquí les voy a repasar nuevamente. La primera etapa es el Rosh Hashanah. El año judío comienza con los 2 días de Rosh Hashanah, el primer y segundo día de Tishrei, día que celebramos el aniversario de la creación del primer hombre en el mundo. Por ser el aniversario de la creación de este día, fue escogido para dar inicio del periodo al juicio decisivo y temeroso de los 10 días de Yamim Noraim, los cuales culminan en Yom Kippur. Es decir, sabemos nosotros que el hombre ha sido creado en el 6º día de la creación. Este 6º día de la creación es Rosh Hashanah. Cada año entonces Dios nos juzga en este día qué hemos hecho, y ahí Él define y juzga qué va a ser nuestro futuro. El juicio va a determinar no solo el destino material de cada uno durante todo el año, sino también el nivel espiritual que merecerá como fruto de los esfuerzos invertidos en este sentido durante el año, y especialmente en el precedente mes de Elul. Por lo tanto, es muy importante el mes de Elul. El trabajo espiritual que efectuamos va a depender de nuestro futuro. La segunda etapa es Yom Kippur. Después de los 10 días de arrepentimiento, hacer Teshuvah, en Yom Kippur se efectúa la firma de la sentencia del decreto del juicio. Es decir, en Rosh Hashanah se decide y en Yom Kippur se firma el decreto de la persona. La tercera etapa es Hoshana Rabbah. Aunque Yom Kippur se efectúa la firma de la sentencia, la misma solamente se libera y se ordena su ejecución es en Hoshana Rabbah, que es el último día de Sukkot. Es decir, aunque tomó la decisión en Yom Kippur, se selló la liberación, se manda el correo en Hoshana Rabbah. Por lo tanto, todavía entre Yom Kippur y el último día de Sukkot tenemos la opción de poder arrepentirnos, porque todavía no ha sido enviado, todavía no ha sido liberado, todavía no se me dio los emisarios y podemos recurrir todavía a la sentencia. La cuarta etapa, que es la etapa importante y que pocas personas saben, es en Hanukkah. En Hanukkah es un periodo en donde se otorga, existe la posibilidad de efectuar el arrepentimiento de Teshuvah para aquella persona cuyo decreto en Hoshana Rabbah no ha sido favorable y por ello la firma o sello final es en este Hanukkah. Es decir, en Hanukkah todavía tenemos la oportunidad de hacer arrepentimiento. Es decir, todavía en Hanukkah tenemos chance de recurrir y arrepentirnos y de esta manera cambiar nuestro destino. Todo lo que ha sido decretado en el mes de Tishrei, es decir, todo el trabajo espiritual que hemos efectuado durante el mes de Tishrei, empieza a bajar y emanar su abundancia en Hanukkah. Por tanto, en Hanukkah, donde empieza, donde inicia a emanar toda esta abundancia. Todo el trabajo que hemos hecho durante el deseo en Jodesh de Elul, durante el pensamiento en Rosh Hashanah, durante el habla, durante Yom Kippur, la acción durante Sukkot, toda esta abundancia, toda esta shefa, empieza a bajar en
Hanukkah. Javier, espero que les haya gustado este programa y han podido entender el significado espiritual de todo este proceso que vamos a tener. Que tengan Moadim Lesimcha y nos vemos en el próximo programa. Cualquier persona que desea copia de este documento solamente tiene que solicitarlo al info@isaacchukun.es. Que tengan una semana llena de alegría, llena de prosperidad y Chag Sameach.